Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Como ustedes saben, estamos tratando temas muy importantes siempre en beneficio de las familias. Y uno de los problemas mayores está relacionado pues a la anemia que en este caso vamos a hablar de cómo desde el origen puede generarse en el nacimiento de un niño con problemas bastante serios, en una mamá que posteriormente de haber nacido el bebé le va a generar mayores problemas porque son personas anémicas. Todavía como que no nos entra a la cabeza que las mujeres siempre deben ser alimentadas. ¿Por qué? Porque ellas van a generar a futuro un nuevo ser. No voy a generalizar, pero sí las mujeres deberían estar prevenidas, cuidadas, bien alimentadas. Eso no significa una alimentación exorbitante, lleno de carbohidratos. No, estamos hablando de una alimentación sana, saludable y con las vitaminas, las proteínas y los carbohidratos necesarios para que la mujer esté bien. Y hablamos de la mujer porque estamos hablando de la anemia en el embarazo. Y es justamente ese es el tema que nosotros estamos tratando hoy día y vamos a tratar. Efectos y riesgos de la anemia en el embarazo. Nosotros teníamos dos invitadas, la obstetra Isabel Francia, responsable de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la DIRIS Lima Centro. No va a poder estar con nosotros porque ha sido solicitada para una reunión de emergencia por un caso X y lógicamente nosotros posteriormente la vamos a tener, pero estamos muy bien acompañados con la obstetra Connie Ábalos Gómez, corresponsable de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva, y lógicamente con ella vamos a hablar pues de este tema que de verdad está tomando serios problemas, porque vemos muchas mamitas de diferentes edades con anemia y enfrentan un embarazo, y que muchas veces no es solo el primer embarazo, sino el segundo, el tercero y el cuarto. En realidad es un problema bastante serio, y justamente si estamos en estos momentos, tanto a nivel del Estado, regionales, municipales, combatiendo la anemia a nivel de la primera infancia, tenemos que dar una mirada a las mamás embarazadas. Muchísimas gracias, Connie, por estar acá con nosotros. Yo sé que ustedes hacen un trabajo muy leonino intentando evitar este problema, pero a mí me gustaría saber pues de estos problemas que se están viendo en forma creciente y que hay que dar una actitud inmediata. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué se les está presentando la anemia? ¿Por qué las mujeres embarazadas empiezan a tener un porcentaje bastante alto de esta anemia? Y vamos a hablar de los riesgos, las consecuencias que le puede traer al feto en proceso de desarrollo y a su bebé futuro. Claro. Gracias, Clotilde, por la invitación. Y quiero empezar diciendo de que estamos en la celebración de la Semana de la Maternidad Saludable, ¿no? Y precisamente nuestro lema este año es gestante sin anemia, bebé con futuro, ¿no? Y es el tema relacionado al día de hoy. Y efectivamente estamos tratando de sensibilizar a la población para que la maternidad se lleve sin riesgos. Si bien la gestación es un proceso fisiológico, no está libre de complicarse, más aún si no lo hemos preparado, ¿no? Una de las carreras más importantes de la mujer, al menos las que tenemos proyección a ser mamás, debería ser la maternidad, y debemos prepararnos para eso. No lo hacemos por costumbre. La mayoría va al control cuando ya tiene varios meses de embarazo o vaya embarazada en las primeras semanas, pero no hay una cultura de prevención. Muchas mujeres en edad fértil, ¿no? Hasta los 49 años que estamos en riesgo de embarazarnos, no nos hacemos un control ni siquiera anual, ¿no? Entonces no sabemos cuánto tenemos de hemoglobina, no sabemos si tenemos anemia. E iniciar un embarazo así sorpresivo, sin haberlo preparado, ya trae toda una consecuencia. Y las hormonas que ya están en declive. Exacto. Porque eso también hay que señalarlo, también, ¿no? Ajá. Entonces, una mujer mal alimentada en la etapa reproductiva está en riesgo de iniciar un embarazo, obviamente, con anemia, ¿no? Y hay mucho sobrepeso y anemia también, ¿no? Entonces, estamos arrastrando una malnutrición desde la etapa preconcepcional. Entonces, el primer paso para ser una mamá sin riesgos, efectivamente, el control preconcepcional que estamos difundiendo ahora. Y ahí se involucra pues la consejería nutricional, la evaluación, si la mamá está bien nutrida o no, si tiene sobrepeso, bajo peso, si está con anemia o no. Y eso es lo ideal, ¿no? La prevención.
Entonces estamos tratando de profundizar en esa etapa preconcepcional para que las mamás, sobre todo aquellas que recién han dado a luz, ¿no?, espacien su intervalo intergenésico. Muchas de ellas tienen bebés de pocos meses, están lactando y vuelven a iniciar otro embarazo, ¿no? Ni siquiera se han recuperado, es más, ni siquiera se han controlado la hemoglobina, ¿no? Entonces arrastran una anemia ya, como dice, muy antigua, e inician un embarazo. Se vuelve, ¿no? Sí, se vuelve crónico, más difícil de controlar, y llegan de una anemia leve que iniciaron en el segundo trimestre del embarazo, por ejemplo, baja bastante la hemoglobina porque el feto crece con mayor velocidad. Entonces la anemia de por sí baja. Entonces si la paciente inicia un embarazo con una hemoglobina baja y no se controla los primeros 3 meses y viene ya con 4 o 5 meses de embarazo, viene con una anemia inclusive moderada, ¿no? Sí, es un tema bastante difícil, ¿verdad? ¿Y por qué es que se dan estos casos? Realmente yo creo que desde siempre se ha hablado, y esta es sabiduría de las mamás, de nuestras abuelas, ¿no?, del tipo de la alimentación que debería tenerse, especialmente cuando ya se ha descubierto que está embarazada, el control, el chequeo del control que debería ser aparte de, porque también ahí está el problema que no necesariamente tenemos los centros médicos adecuados para que le dé una exacta asistencia a todas las personas, y menos de la gente del interior, donde realmente las postas son más alejadas. Mucho más alejadas y no necesariamente bien preparadas para este tipo de control. Sí, ¿no? Lamentablemente no tenemos nutricionistas en todos los establecimientos, al menos en centros y puestos de salud no tenemos, ¿no? Al menos en todos no. Entonces, el profesional de salud, sea obstetra, médico, enfermera, tratamos de suplir esa ausencia y dentro de los conocimientos que tenemos, pues orientamos a los pacientes. Tratamos de elaborar actividades comunitarias, ¿no?, charlas, sesiones educativas, sesiones demostrativas, pero todavía falta la respuesta a la población, falta sensibilizarlos más para que alimenten bien a sus niños, que le enseñen a comer en casa, ¿no? Entonces, a veces relegamos esa función a la empleada o a los colegios y no estamos cumpliendo bien nuestra labor de padres, ¿no? En la alimentación preferimos darle alimentos que los niños aceptan, como golosinas o carnes procesadas, embutidos, grasas, ¿no?, pero no le estamos alimentando con pescado, con carnes, que a veces el niño es renuente a eso, ¿no? Y esa cultura la arrastramos hasta la adolescencia, y en la adolescencia también estamos viendo casos de anemia, ¿no? Entonces, y también tenemos casos de embarazo en adolescentes. Entonces, esa anemia ya viene a ser un círculo vicioso, ¿no? El niño, el adolescente, la madre gestante, la madre lactante también. Y siendo madre gestante, con mayor razón, ¿no?, debería tener una alimentación rica en hierro, y no les gusta, ¿no? No les gusta el hígado, no les gusta preparar sangrecita, prefieren freírse por ahí algún filete, alguna hamburguesa, y sin embargo no están tomando conciencia, ¿no?, de la importancia de las menestras, todos los alimentos ricos en hierro. A veces hay que hacer un esfuerzo pensando en el desarrollo de nuestro bebé, porque como mencionaba al principio, sí hay unos riesgos, ¿no? La hemoglobina es una partícula de proteínas y de hierro que va a transportar el oxígeno, y el oxígeno es muy importante para el desarrollo de todos nuestros tejidos, sobre todo el del sistema nervioso. Por eso vemos niños, por ejemplo, que se duermen, que no rinden intelectualmente. Entonces, todo ese desarrollo neurológico necesita oxígeno, y sin hemoglobina adecuada no lo vamos a lograr, ¿no? En realidad has hablado de una serie de problemas. Es muy complejo. Es que sí, es un círculo vicioso, porque primero, al adulto, ¿por qué no le gusta cierto tipo de alimentos? Porque desde que ha nacido, o sea, nació hasta los 6 meses, es leche exclusiva materna. Y no siempre. Es lo más importante. Pero el paladar se aprende, se enseña. Exacto. O sea, si el niño no come verduras, si el niño no come cereales, menestras, si no come cierto tipo de carnes, es porque no se le enseñó desde pequeño ese tipo de sabores. De otra forma, comería naturalmente. Y el círculo sigue. Nosotros queremos, me gustaría mostrarles un pequeño video que hemos encontrado en YouTube, donde vemos, ¿no?, la anemia y sus riesgos durante el embarazo, alimentos que previenen la anemia. De verdad que es muy interesante, lo hemos encontrado en YouTube, y ustedes también lo tienen en vuestra página, porque es muy importante ver qué tipo de alimentos hay con las figuras y con la presentación. Serían importantes, después regresamos contigo, claro que sí, porque este círculo vicioso se tiene que cortar. Pero primero veamos el video.
Hola, en esta ocasión Crecer en Familia te hablará sobre la anemia y sus riesgos durante el embarazo. La falta de hierro es la causa más común de la anemia, pero no es la única. También puedes desarrollar anemia si no tomas la cantidad suficiente de ácido fólico o vitamina B12, si pierdes mucha sangre, o debido a ciertas enfermedades o trastornos de la sangre hereditarios. ¿Cómo saber si estoy anémica? Si desarrollas anemia, es posible que no tengas ningún síntoma, especialmente si tu condición es leve. O bien, puedes sentirte cansada, débil y mareada. También puedes notar que estás más pálida, especialmente en las uñas de las manos, debajo de los párpados y en los labios. Otros síntomas incluyen un ritmo cardíaco acelerado, palpitaciones, respiración entrecortada, dolor de cabeza, agotamiento, irritabilidad o problemas para concentrarte. Finalmente, algunos estudios han encontrado algún vínculo entre la anemia ferropénica severa y los antojos por sustancias que no son alimentos como hielo, papel o arcilla, condición conocida como pica. ¿Cómo se trata la anemia? El médico te recetará un suplemento adicional de hierro. Es probable que te prescriban entre 60 y 120 miligramos o más de hierro elemental diariamente, además del hierro en tu suplemento prenatal. Para asegurarte de absorber la mayor cantidad de hierro posible, toma las píldoras de hierro con el estómago vacío. Tómalas con agua o jugo de naranja. La vitamina C ayuda a la absorción, pero no las tomes con leche, café o té. Estos dificultan la absorción. Ten la precaución de guardar las píldoras de hierro en recipientes a prueba de niños o fuera del alcance de estos. Una sola dosis para adultos puede envenenar a un niño pequeño. Ingerir mucho hierro tiene efectos secundarios. Puedes padecer acidez, molestias abdominales, náuseas o, rara vez, diarrea. Si piensas que el suplemento te hace sentir mareada, prueba a tomarlo antes de acostarte. Si los efectos secundarios continúan molestándote, consulta con tu médico. ¿Cómo afecta la anemia a la salud de mi bebé? La anemia materna puede afectar las reservas de hierro del bebé a la hora de nacer, lo cual aumenta el riesgo de que padezca anemia durante la infancia. La anemia durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de tener un parto prematuro en un bebé de bajo peso. ¿Qué puedo hacer para prevenir la falta de hierro? Toma vitaminas prenatales y lleva una dieta sana que incluya muchos alimentos ricos en hierro. La carne roja es tu mejor opción. Entre los alimentos ricos en hierro que no provienen de animales se encuentran los siguientes: legumbres, tofu, pasas, dátiles, ciruelas, higos, brócoli, remolachas, vegetales de hoja verde, panes integrales. No comas hígado para cubrir tus necesidades de hierro, porque contiene cantidades peligrosas de vitamina A que puede causar defectos de nacimiento cuando se consume en exceso durante el embarazo. En realidad para nosotros es muy importante, pues, porque parte de la responsabilidad que nosotros tenemos es dar a conocer aquellos temas que van a apoyar, que van a ayudar a las familias, a las personas, a las mujeres, a la familia en general, ¿no? De cómo prevenir cierto tipo de problemas. Y esto de la anemia, créanme, si ya es un gravísimo, valga la redundancia, un gravísimo problema que nuestros niños pequeños, a partir de los 6 meses, de verdad que la balanza cae, porque a los niños se les comienza a dar no una alimentación sana, saludable, sino una alimentación cargada de harinas, de papas, de yucas, y no de proteínas, porque ese tipo de alimentos llamamos carbohidratos. Las proteínas son las carnes. Hay que especificarlo, realmente hay que especificarlo, y acá siempre somos cuidadosos de hacernos entender en el lenguaje. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar inmediatamente para establecer qué son las proteínas, cuál es el carbohidrato que se debe consumir, por qué a nuestros niños de 6 meses para adelante, qué es lo que se les debe dar para evitar la anemia, y la mamita embarazada, que es nuestro tema, qué es lo que debería consumir durante el periodo que cuando llega al médico le descubren que está anémica, qué es lo que debería consumir para prevenir que la mujer se desgaste y que su niño nazca con problemas. Esos son los temas que vamos a tratar. Nos vamos al corte y tenemos la respuesta de nuestra especialista.
La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, nosotros hemos visto en el video que se les ha presentado, pues, una serie de síntomas que las mamitas que están embarazadas, que son síntomas que señalan que probablemente puede tener anemia. También se han presentado algún tipo de alimento que podría ayudar. ¿Cuál es el mayor riesgo que sufre una mamita embarazada cuando tiene anemia? Primero, para el bebé, ¿no? El desarrollo del sistema nervioso, que es muy importante, va a tener alguna deficiencia por falta de hemoglobina, ¿no? Porque dijimos al inicio que transporta el oxígeno, que es importante para el desarrollo de todos los tejidos. El feto necesita una cantidad de hierro adecuado para su desarrollo y lo va a jalar de la mamá. Si la mamá no tiene buenas reservas, la anemia podría llegar a ser hasta moderada o severa y eso pone en riesgo su propia vida. Un pequeño sangrado, una hemorragia que no está libre, sobre todo en el parto, que siempre hay un sangrado regular, ¿no? Que puede ser inclusive hasta medio litro. Entonces corre el riesgo inclusive de tener un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, si no hay una buena reserva, vamos a estar en riesgo de cualquier enfermedad. Aparte nos baja las defensas también, estamos expuestas a muchas infecciones, ¿no? Y para el bebé directamente, ¿no? Su desarrollo del sistema nervioso y de todos sus tejidos. Y creo que a ninguna madre le gusta tener pues un bebé con afecciones, con algunos problemas, con algunas deficiencias. Entonces, si queremos bebés saludables, debemos cuidarnos desde antes inclusive del embarazo. No llegar al embarazo con anemia, ¿no? Prepararnos para el embarazo. Y esa preparación debe ser nuestro chequeo, una buena alimentación. Hay que acostumbrarnos a comer alimentos ricos en hierro. A veces creemos que comer bien cuesta y no cuesta mucho, ¿no? Las vísceras oscuras, por ejemplo, el hígado, la sangrecita. Ahora hay muchos tutoriales cómo preparar todo eso y que sea de manera agradable. Porque si no es agradable al paladar, como que somos un poquito renuentes a eso. Los peruanos somos muy exigentes con la comida. Con tanta comida rica que tenemos en el país, comer una víscera... Y la variedad, ¿no? Sí, comer una víscera también puede ser agradable. El corazón, por ejemplo, es una víscera, ¿no? Y también tiene hierro. Claro que lo preferimos en anticucho, ¿no? Pero ya hay una serie de aderezos que deberíamos evitar o, digamos, aderezarlo a lo mínimo como para que sea algo agradable, ¿no? El hígado. En general, todas las vísceras oscuras y las carnes, ¿no? La carne de pescado, por ejemplo. A veces no nos gusta el pescado negro y, sin embargo, es el más rico en hierro, en omegas. Preferimos el pescado blanco, que tiene un costo mayor, y el pescado negro, sin embargo, resulta más nutritivo, ¿no? Inclusive por los omegas, ¿no? Y preferimos a veces la parte negrita evitarla, ¿no? ¿Qué hacemos? No, esta parte negra no quiero comerla, ¿no? Entonces, no tenemos esa cultura de, digamos, alimentarnos para estar bien, sino solamente por el paladar. Y las menestras en general, si no nos enseñan a comer menestras de niños, de adulto va a ser difícil, pero nunca es tarde, ¿no? Pensando en nuestro bebé, tenemos que alimentarnos con las menestras y siempre acompañarlas de cítricos. Y a veces, ¿qué hacemos cuando comemos menestras? Lo acompañamos de una infusión.
el anisito, la manzanilla, ¿no? Para poder evitar la mala digestión, entre comillas, y ahí le estamos quitando la absorción, la buena absorción del hierro, ¿no? Acompañarlo siempre de cítricos. Hay un tema acá interesante, Sí. que me parece que hay que esclarecer. Tenemos el problema de las adolescentes Así que es. quieren mantener la línea. Claro, ¿quién no quiere estar Verse bien presentable, con los parámetros que la sociedad pone, que tiene que ser delgada, qué sé yo? Pero hay niñas que llegan a la anorexia, a la bulimia. Son Exacto. problemas bastante serios y estas niñas a futuro van a ser madres. Entonces, Exacto. el cuadro de estas que son extremos, ¿no? Y que se pueden morir, porque ya han habido casos de niñas que se han muerto por ese problema, ya su cuerpo está en desventaja. Así es. ¿Cómo se recupera un cuerpo que tiene este proceso? Aparte del tratamiento psicológico, porque por fuerza tiene que entrar por ahí. Sí, ya en ese caso lo manejan los especialistas con hospitalización, ¿no? Porque ya la alimentación bioral ya no es suficiente, ¿no? En los casos de anorexia, ¿no? Que son casos extremos, ya lo manejan a nivel de hospitalización, ¿no? Entonces es todo un equipo que participa, porque ya hay un desequilibrio, no solamente de nutrientes, ¿no? También de minerales. Entonces a veces por más que... Y psicológicos. Claro, el tratamiento psicológico, psiquiátrico inclusive, ¿no? Porque es un problema extremo. Claro. Entonces es todo un equipo que participa. Y si efectivamente los adolescentes tienen, como dice, cuadros de anemia propios de su desarrollo, hay que suplementarles con hierro. Ahora el ministerio nos está facilitando el suplemento de hierro 2 veces por semana a los adolescentes, pero muy pocos padres llevan a sus adolescentes al control. Generalmente lo hacen en la etapa de la infancia. Cuando nace el bebé todos los meses lo llevamos, luego al año, pero de ahí cuando llega la adolescencia ya no los están llevando a su control. Entonces no sabemos en qué estado se encuentran, y sí es importante porque hay un desarrollo rápido. Entonces hay un gran consumo de hierro, y si a eso le sumamos un embarazo adolescente, ya la carga es doble, ¿no? Entonces la ingesta debe ser adecuada en esa etapa, como dice, previniendo la anemia, porque de hecho el desarrollo del adolescente requiere bastante consumo de calorías y de hierro, ¿no? Sí, ese es un tema muy importante, porque en realidad hay que empezar a enseñar a muy temprana edad y aprender a conocer los diferentes sabores, porque eso se aprende. Sí. Y como bien señalas, hay un tema también de las comidas rápidas, ¿no? Estamos concretando a las mamás embarazadas, sí. ¿no? Las mamás embarazadas se van a comer estas comidas rápidas por diferentes razones, ¿no? Y una de las cosas que siempre se ha preguntado, pues, las famosas hamburguesas, las famosas salchichas, que son alimentos que han sido procesados de diferentes formas, de diferentes maneras, que no tenemos la garantía de la pureza de esos alimentos extremadamente procesados. Claro. Sí, o sea, efectivamente las mamás a veces por el factor tiempo, ¿no? Porque muchas madres trabajan o estudian o ambas cosas, entonces recurren al facilismo, ¿no? Entonces compramos a veces comidas rápidas, y muchas veces las comidas chatarras, como se les llama, tienen alto contenido en grasa y no son carnes puras, ¿no? Las hamburguesas que venden generalmente no tienen, no es como la carne pura que nosotros podemos filetear y prepararnos y tenemos la certeza de que estamos comiendo, pues, un buen aporte Algo de hierro, saludable, ¿no? algo sano, ¿no? Pero los embutidos, obviamente es pura grasa, ¿no? Las hamburguesas, como se mencionaba, a veces, no, pero es de carne, pero no es, está Pero mezclada, no sabemos es qué pura, carne, ¿no? No es pura, sabemos que no es pura porque cuando lo freímos en casa, porque venden también hamburguesas para preparar en casa, suelta bastante grasa, ¿no? Y líquidos y una serie de sustancias Sí, que no es compramos saludable. una buena porción y se convierte en una medallita pequeña, Ajá, ¿no? sí. Por todo el líquido que Y elimina. la sartén queda llena de grasa, ¿no? Entonces, es mejor preparar una hamburguesa en casa, ¿no? Más saludable, sin tanto pan, sin tanta grasa del propio animal, ¿no? Entonces, en general, debemos acostumbrarnos a preparar nuestros alimentos en casa, ¿no? Es difícil conseguir un lugar de garantía, ¿no? Un menú barato y bueno es difícil, ¿no? Entonces, hay que hacer un esfuerzo en esta etapa, sobre todo la gestación, de tener una alimentación lo más natural posible, ¿no? Evitar los químicos, a veces Los saborizantes. Los saborizantes, ¿no? Nos gusta a veces el exceso de sabor, ¿no? Los cubitos, en realidad eso daña el estómago, daña el hígado, entonces estamos en una etapa de desarrollo que debemos procurar evitar todo tipo de sustancias químicas. ¿Y ¿no? cómo influye ese tipo de sustancias, los saborizantes especialmente, en el desarrollo del feto?
Si bien no es una toxina que pueda, digamos, producir malformaciones, sí va a crear puede crear una uso constante una lesión también al hígado. Trabaja mucho el hígado de la gestante cuando hay muchas sustancias de ese tipo, ¿no? Entonces hay que evitar, o gastritis también, ¿no? Entonces claro que sí. hay que evitar pues todo tipo de enfermedades en esta etapa, porque ya de por sí el embarazo hay una serie de molestias de adaptación, entonces no hay que sumarle, como dice, problemas mayores, ¿no? Además hay otra cosa que muchas veces dice, es muy fácil hablar de la comida sana saludable, pero los costos son muy elevados. En realidad, para alimentarse en forma saludable no se necesita gastar tanto dinero, ¿verdad? Exacto, solamente falta orientarnos, buscar información de cómo preparar estos alimentos, porque en realidad no es tan difícil, al menos las personas que saben cocinar saben cómo darle un sabor agradable sin usar tantos químicos. Hay que informarnos, hay que acudir a los centros de salud en busca de esa información, ¿no? Entonces, una vez que estamos en la etapa de gestación, el preocuparnos por la alimentación, claro. Y cuando estamos en la etapa de la lactancia, no olvidarnos de seguir alimentándonos. A veces nos olvidamos, dejamos nuestro cuidado por estar pendiente de nuestro bebé. Entonces, en la etapa de la lactancia vemos también un gran número de mamás lactantes, que tienen anemia. Y a veces son muy silenciosas porque no hay un síntoma, o sea, ni siquiera están pálidas. No, asociamos mucho la anemia con la palidez. Y no hay pacientes que tienen una coloración normal, pero ya tienen una anemia leve. Y si están lactando, deberían tener una suficiente cantidad de hierro como para poder aportar una leche de calidad, ¿no? Estamos arrastrando a los niños lactantes de los primeros meses ya con una anemia, como se dice, de origen. Aquí hay otro problema. Una que descuida un poquito su alimentación con las proteínas, ¿no? Y otra que come por 2 y por 3 porque están lactando. Y que se termina con la obesidad. Exacto. Que ese es otro problema. Es otro tema. La obesidad es un tema, sí, el sobrepeso, la obesidad es muy frecuente. Muy aparte que les pone a riesgo de hipertensión, que nadie está libre, inclusive hasta la etapa del puerperio, ¿no? Que la conocida preeclampsia. Entonces debemos evitar el sobrepeso y la obesidad. Entonces comemos exceso de calorías. Entonces las proteínas sí son formadoras, ¿no? Las carnes, los lácteos, esas proteínas sí son necesarias, pero a veces comemos en exceso porque la mamá nos dijo, la abuela. Y en la etapa de la lactancia es muy frecuente que suban de peso porque consumen muchos cereales, ¿no? O muchos granos, a veces que el agua de quinoa, la avena, y eso no es necesario para tener una buena calidad de leche, ni siquiera para la cantidad de la leche, ¿no? Con tomar líquidos suficientes y llevar una alimentación balanceada, vamos a producir la suficiente cantidad de leche y la succión del bebé. Y a veces, como mencionabas, sí, efectivamente comen por 2, por 3, porque dice, tengo que seguir alimentándome, aparte que les da hambre también, pero no es necesario comer demasiado, ¿no? El problema es que se come mal. Se come porque mal. Como se tiene hambre, entonces se come más arroz, se come más pan. Exacto. Y a veces la proteína que se debería comer, un poquito que se deja de lado. Sí, porque comemos para llenarnos, no para alimentarnos. Sí. ¿Cuál sería la recomendación para estas mamitas que tienen esta sensación? Porque hay que apagar esa sensación, si no se genera todo un problema. Claro, la sensación, con tomar líquidos durante todo el día también nos va a dar una sensación de llenura, ¿no? Y los líquidos son necesarios para la producción de la leche. Consumir nuestros desayunos, digamos, siempre algo de frutas, algo de proteínas como la leche, el huevo, que es barato, ¿no? No es una proteína cara, ¿no? 2 huevos nos puede dar la ración, digamos, de una carne, ¿no? Entonces, también a media mañana podemos comer también frutas, tratar de evitar las que tienen mayor azúcar, ¿no? Porque a veces decimos, yo solamente como azúcar, ¿por qué estoy subiendo de peso? Perdón, frutas, ¿por qué estoy subiendo de peso? Porque la fruta es cargada de azúcar, y ¿no? las más ricas son las más dulces, ¿no? La chirimoya, las uvas, el mango. Entonces, no hay que abusar tampoco de la fruta. Siempre es bueno orientarse con un profesional, en este caso el especialista, el nutricionista, ¿no? Entonces, si estamos ya con un problema de malnutrición, como sobrepeso, como obesidad, sí necesitamos de todas maneras el apoyo de un nutricionista y pasar también consulta médica, porque podría estar asociado también por ahí problemas metabólicos, ¿no? Por ahí tiroides también, diabetes, claro. El problema de colesterol que es frecuente. Entonces no hay que subestimar el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y las proteínas, hay que consumir de todas maneras 2 porciones de carnes en el día, y la mayoría tiene costumbre solamente en el almuerzo, y en la cena ya no, ya se ha omitido la cena, pero en esta etapa de lactancia y en la gestación es necesaria, ¿no? Esa porción de proteínas en la tarde. No tan tarde, pero sí por lo menos 6, 7 de la noche. ¿Hay un horario promedio también? Sí, es para una buena digestión, sobre todo en la etapa de lactancia, de la gestación, hay que evitar los alimentos pesados, al menos las carnes rojas, hay que evitarlas en la noche, ¿no?
Entonces, a veces comemos hasta las 10 de la noche, ¿no? Por los antojos. Entonces, hay que evitar porque amanecemos con una sensación de pesadez, de mala digestión y ya no queremos tomar desayuno. Y omiten el desayuno, ¿no? Que es tan vital para una gestante, para todo ser humano. Y caemos en el círculo, y caemos, ¿no? Caemos comiendo mal, terminamos mal, almorzamos tarde, ¿no? Entonces, no tenemos esa cultura de cuidar nuestro cuerpo a través de la alimentación sana. Sí, nosotros vamos a irnos a un pequeño corte, vamos a regresar enseguida, porque antes, y no quiero que este tema pase de lado, porque se hablaba de la anemia en las mamás embarazadas y el mayor problema es cómo afecta al feto, especialmente en el desarrollo neuronal. Eso es muy importante, porque nosotros cuando no cuidamos el desarrollo integral del niño, especialmente en estos primeros meses donde las neuronas vienen desarrollándose, podemos tener problemas bastante graves, inclusive nacimientos prematuros o nacimientos que infelizmente pues son de fetos que no logran la vida. Eso es lo que vamos a conversar inmediatamente, nos vamos al corte. El acoso escolar, reflejado en estrés, ansiedad, aislamiento social y hasta suicidio, se puede prevenir y detectar a través de la inteligencia artificial con WhatsOmap. WhatsOmap es una herramienta en forma de juego con preguntas y respuestas que recoge información sobre las relaciones entre los compañeros de clase. El objetivo es mejorar la convivencia entre los alumnos. WhatsOmap es la primera plataforma que usa inteligencia artificial y que identifica a los actores del bullying y ciberbullying, acosadores, acosados, observadores activos y pasivos y facilitadores, líderes, mediadores, en quienes nos podemos apoyar para la solución del problema. La inteligencia artificial de IBM nos permite interactuar de una forma individual con cada alumno, posibilitando trasladar acciones que ayudarán a cambiar comportamientos, reforzar a los afectados y entender el problema. Con WhatsOmap, su centro educativo obtiene una información valiosa con la cual se puede tomar mejores decisiones, porque lo que no se mide no se puede mejorar. WhatsOmap cuenta con el respaldo de un equipo técnico integrado por expertos en educación, psicólogos, pedagogos, antropólogos, matemáticos, ingenieros de sistemas y analistas de datos. Es un programa que ya se viene aplicando con éxito en España. WhatsOmap es el juego de la amistad, porque con la amistad no se juega. Nosotros no queríamos dejar pasar ese punto que es muy importante cuando las mamitas pues están anémicas y lo que les afecta en una forma bastante grande y seria relacionado a cómo este feto se viene conformando, desarrollando, logrando su evolución, ir creciendo, pero si la mamá está anémica, ¿qué es lo que sucede? Ahí está el problema. ¿Cómo afecta el desarrollo neuronal? Ojo, que nuestro comando está por estas ramificaciones que nosotros tenemos que nos llega desde el cerebro hasta la punta de los pies. ¿Cómo afecta este desarrollo neuronal cuando la mamita está con un gravísimo problema de anemia o en los diferentes estadios, porque siempre les afecta? Sí, efectivamente el feto necesita, al igual que nuestros tejidos, como todo ser humano, necesita oxígeno, ¿no? Entonces, para el buen desarrollo y funcionamiento necesita ese oxígeno.
Y la hemoglobina precisamente es quien transporta ese oxígeno. Entonces, una mamá anémica no va a transfundir muy bien el oxígeno no solamente a su cuerpo, sino también al del bebé. Entonces, el desarrollo neuronal, aparte del hierro, necesita también otras sustancias, ¿no? Antioxidantes, ¿no? Que lo encontramos en los vegetales, en los cítricos sobre todo. Y también necesitamos omegas, ¿no? Que ahora se escucha bastante y creo que ahora está al acceso de muchas personas. Antes no sabíamos que la palta, las nueces tenían omegas, claro, ¿no? Los comíamos solamente como, digamos, porque nos gustaba, ¿no? Y si no nos gustaba, simplemente lo evitábamos. Pero ahora las personas cada vez están conociendo un poquito más de las bondades de estos productos y lo están incorporando a sus dietas. Entonces, los omegas son muy importantes para no solamente el desarrollo neuronal, ¿no? Sino para las conexiones de estas neuronas. Las neuronas no solamente deben, como se dice, formarse, sino unirse. Las conexiones son importantes para el desarrollo intelectual, ¿no? El motor o todo. Entonces, hay que incorporar en nuestra dieta alimentos pensando en que le va a servir a nuestro bebé, ¿no? Los antioxidantes, como mencionábamos, sí. Y entonces, no es muy frecuente a veces pensar en que las verduras o las frutas le va a servir al bebé, sino pensamos en nosotros nada más. Pero sí, tienen un gran impacto en el desarrollo y protección de los tejidos de este feto, ¿no? Y como mencionábamos también, que el cerebro es el que comanda todo. Entonces, si no formamos bien el cerebro, las deficiencias en general, ¿no? Intelectual, motoras, inclusive emocional también, ¿no? Hay que preocuparnos también del desarrollo emocional del bebé. A veces no nos alimentamos porque es un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, todo eso repercute también. Entonces, estamos formando un nuevo ser humano. Entonces, hay que ser un nuevo peruano, un ciudadano, hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Bueno, has mencionado algo que no es el tema en estos momentos, no lo vamos a hablar, pero sí nos comprometemos para hablar sobre los embarazos, el tipo de embarazos, los embarazos no deseados, cómo cuidar en el número de embarazos que se tienen, porque eso es muy importante. Pero es evidente que si no se cuida la mamita que tiene anemia, pues va a tener problemas bastante serios, bastante graves, caso Estobón de Nue, si es que no se da un límite de, ok, está con el problema, veamos cómo vamos a darle los suplementos del caso para evitar que el niño sea afectado. Porque si este niño, si la mamita no es cuidada, no se le da el elevar la anemia, un niño puede venir con serios problemas de salud. Claro, arrastra ya una hemoglobina baja también, ¿no? Entonces, primero la madre agota sus reservas, ¿no? Y segundo, ya empieza a agotarse las reservas del niño. Entonces, si queremos niños saludables, obviamente debe empezar de la gestación, ¿no? Entonces, sí, las gestantes afortunadamente tienen el apoyo del ministerio de recibir un suplemento de hierro. Es un suplemento diario. Y en el caso pero de lo tienen que consumir, porque a veces reciben el suplemento y no lo consumen porque es gratis, ¿no? Que no cuesta, a veces no lo cuidamos. Entonces hay que consumirlo de manera adecuada. Este suplemento debe ser ingerido con cítricos. Si no lo ingerimos con cítricos, no se va a absorber, ¿no? Y va a traer problemas digestivos. Entonces el suplemento de sulfato ferroso es gratuito. Claro. El ácido fólico también, que va de la mano con el hierro también, que es importante para evitar deficiencia del tubo neural en el bebé. No solamente es el hierro lo que necesitamos, también son otras vitaminas, ¿no? El complejo B para evitar malformaciones del sistema nervioso del bebito, ¿no? Hemos visto a veces bebitos que salen con una especie de hernias en la columna, pero más o menos para que la población identifique que son problemas por falta de cierre del tubo neural, y eso por algo tan simple, ¿no? Deficiencia de ácido fólico. Y ese ácido fólico lo encontramos en el hígado, por ejemplo, ¿no? El complejo B en general, ¿no? En algunos productos vegetales y en el hígado también, ¿no? De los animales. Entonces hay que ingerirlo, hay que incorporarlos a nuestra dieta para prevenir la anemia y también los problemas del sistema nervioso de nuestro bebé, ¿no? Nosotros tenemos un programa de nutrición en la infancia que siempre hablamos de ese tema, pero hoy día estamos hablando sobre la salud y la importancia de la alimentación en las mamitas, especialmente aquellas que están gestando. Hay algo que tú has mencionado y yo quiero que me gustaría que sea bien recalcado, porque hablas de la importancia del consumo de las menestras con los cítricos. Así es. ¿Cuál es el matrimonio, ¿no? que hay entre ambos productos y por qué es importante no consumir con la manzanilla, que es una delicia, con la hierba luisa que tenemos en nuestra casa? ¿Por qué es mejor el cítrico y no estos mates?
El hierro que tenemos en los vegetales, tanto menestras como hojas verdes, es un hierro diferente al hierro animal, ¿no? Este hierro 2 que le decimos se absorbe solamente cuando se acompaña de cítricos. El cítrico, la vitamina C ayuda a la absorción de este hierro, ¿no? La unión y absorción. En cambio, el hierro animal se absorbe fácilmente con cualquier comida. En cambio, las bebidas como las infusiones, el té, el café, impide, ¿no? Forma como una barrera, digamos, un complejo que lo hace imposible de absorberse. Entonces, es un hierro que estamos desperdiciando si mezclamos las menestras con bebidas o infusiones de las hierbas o digamos, las bebidas tipo gaseosas o el té, el café, ¿no? Entonces, bueno, siempre con el cítrico para que forme una fácil absorción. Claro. ¿No? O sea, y cuando hablamos de cítrico es naranja, limón, fresas, también manto, claro. No solamente es el todo limón y la aquello naranja. Que se llama cítrico. Exacto. No, porque hay toda una confusión. Pero a mi casa no les gusta el limón. El limón y la naranja. Solamente no, conocemos eso. Y no es así, ¿no? Hay muchos que son considerados dentro de la línea del cítrico. Claro, si lo acompañamos con una ensalada también es válido, ¿no? A veces no queremos tomar un jugo de una fruta, podemos acompañarlo de una ensalada, que es lo más práctico, ¿no? Que entonces, se le echa unas gotas de limón. El tomate también tiene vitamina C, entonces algunos vegetales tienen, el brócoli, por ejemplo, entonces no solamente son las frutas o el limón conocido, ¿no? Porque a algunas personas, bueno, no les agrada solamente esos dos productos, entonces hay una gran variedad de frutas y vegetales en general que podemos incorporarlos a nuestra dieta, sobre todo para aprovechar ese hierro que tenemos en las menestras. Si lo acompañamos de una porción de carne, ¿no? O pescado, a veces que es costumbre también sumarle mezclar, a veces, claro, ¿no? Sí está bien, es válido también, ¿no? Porque es más nutritivo, pero si no tenemos ese día para poder consumir no sé, una porción de carne, hay que consumir menestras, porque aparte del hierro también tiene aminoácidos que son formadores, que son parte de las proteínas que necesitamos, ¿no? En muchos lugares realmente el consumo de las menestras está limitada. O sea, o comes menestras o comes carne, porque se considera que es, porque acá en el Perú no comemos poco, comemos regular, mucho. Sí, comemos la menestra, sí, somos seco. De buena mesa y bienvenido, sí, ¿no? Es válido si son porciones. Pero tenemos las menestras, la carne, el arroz, los fideos y 2 lechuguitas. Exacto. no y si bien es cierto que es muy delicioso, porque nadie puede negar pues, que es delicioso, pero ahí estamos agrediendo a nuestro cuerpo, ¿o no? Sí, hay que acompañarlo de una buena porción de vegetales, ¿no? Reducir lo que es el arroz. A veces hay personas que mezclan las menestras con papa, ¿no? Entonces, lo cual no es necesario. A veces por un tema de sabores que les agrada más así, pero no es necesario porque ya de por sí la menestra tiene también un poco de carbohidratos que, claro. Y aparte de las proteínas y el hierro, que sumado al arroz ya va a ser un exceso si le ponemos otros aditivos, ¿no? Entonces, el arroz debe ser pequeñas porciones. Si nos acostumbramos a comer menestras solamente con vegetales, estamos bien, ¿no? Y si queremos sumarle un guiso encima, ¿no? Como un seco de cabrito, está bien, o sea, no está mal, sobre todo si en la etapa de gestación donde requerimos porciones animales, está bien, ¿no? Sí, no sería un exceso, pero siempre y cuando sean porciones razonables, ¿no? A veces duplicamos, o a veces queremos un plato grande, ¿no? Con bastante arroz. Especialmente las abuelas, las mamás de las mamitas que empiezan a hacerle comer a la mamá por 2. Exacto. Y no con calidad de comida. Entonces, yo creo que es muy importante establecer que el cítrico es un acompañante maravilloso para las menestras, ¿no? Y que evitemos el mate. Mucha gente seguramente va a preguntar, bueno, a mí me gusta mucho una hierba luisa, una manzanilla. Después de haber almorzado, ¿qué tiempo debe pasar como para poder consumir y que no le afecte la absorción de las vitaminas que tiene que absorber, ¿no? Sí, por lo menos unas 2 horas. O sea, no es que estemos prohibidas de tomar por eso, bebidas. ¿no? Sí, con unas 2 horas de intervalo podemos hacerlo, ¿no? Sí, esa es la recomendación para poder aprovechar todos los nutrientes que tenemos, ¿no? Porque a veces mezclamos mal los alimentos y no aprovechamos, ¿no? Entonces, y seguimos con la anemia, ¿no? Seguimos con el sobrepeso, ¿no? Y sin embargo estamos invirtiendo en nuestra alimentación, pero no lo hacemos adecuadamente, ¿no? A mí me gustaría, antes de irnos al corte, dejar la pregunta.
relacionado, y ya retomando, la anemia en los embarazos y sus riesgos y consecuencias, ¿no? Hay un problema bastante serio. A veces las mamitas están dando de lactar y a los 2 meses de haber nacido el bebé ya están de nuevo embarazadas. Exacto. Entonces nos vamos a ir al corte para saber los riesgos que representan embarazos inmediatos después de haber tenido un nacimiento y qué significa esto para el cuerpo de la mamita, qué significa para el bebé nuevo que está naciendo, para los órganos internos, en qué estado se encuentran, porque eso es muy importante saber, porque no es poco común que las mamás que están dando de lactar, que se supone, y eso es un mito, que la mujer que está lactando no se vuelve a embarazar, eso es un mito porque no es verdad, pero sí el cuidado y la importancia de lo que en mucho tiempo se ha conocido como la cuarentena y que sigue vigente, pero que no se respeta. Exacto. Y ese es un tema de salud, no estamos hablando de ningún otro comportamiento, es un tema de salud bastante serio y que pone en riesgo la vida de las mamás. Así que ahora nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, nosotros antes de irnos al corte hablamos de un tema muy importante relacionado a los embarazos inmediatos cuando las mamitas acaban de tener a su bebé, tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. ¿Cuál es el problema que representa para la salud de las mamás, para ese bebé en un organismo que todavía está en recuperación? O sea, ¿cuál es el riesgo que se corre, las infecciones que se podría contraer? La mamá en peligro, el nuevo feto en peligro y el bebé que está lactando, ¿se le va a tener que quitar la leche porque hay que atender a la mamá? Sí, es el problema del intervalo intergenésico corto, menor de 2 años, porque no solamente hablamos menor de 1 año, lo ideal es que la mujer espere 2 años, que es el tiempo en que va a recuperar, ¿no? Todo el organismo se recupera y necesita 2 años. Todos sus tejidos, todos sus órganos, porque por fuera puede verse bien, pero internamente hay cosas que no podemos ver y muchas veces la mujer se siente bien y cree que está realmente bien, ¿no? Sin embargo, los órganos en tomar, digamos, su posición original, digamos, el funcionamiento también, su eje hormonal. Muchas veces están con déficit de caída de cabello, ¿no? Una serie o bajo de peso, anemia, una serie de problemas que viene arrastrando. E iniciar un embarazo en esas circunstancias, aunque se vean saludables, corre un riesgo porque al momento de estar lactando ya es un desgaste, como mencionábamos, ¿no? Entonces, si estamos lactando, vamos a tener que priorizar el desarrollo del feto a la lactancia, ¿no? Entonces, antiguamente se decía, no, hay que, pueden hacer las 2 cosas. Todavía está en controversia porque hay un grupo que apoya mucho la lactancia materna y que no se debe suspender por ningún motivo, pero en este caso hablamos de la salud de la mamá también, ¿no?
lactar y llevar una gestación a la vez, realmente exponerlos a un problema de malnutrición, ¿no? Entonces, doble desgaste. Entonces, esa deficiencia de nutrientes va a repercutir en el desarrollo, obviamente, del feto, ¿no? También nos va a exponer a partos prematuros. Ese útero, sobre todo, más aún si ha sido cesárea, ¿no? Entonces, esa cicatriz no está todavía resuelta. Entonces, un útero que se expande habiendo tenido fibras gastadas, fibras cortadas por el tema de la cesárea, entonces se expone a que haya rotura uterina inclusive, ¿no? O amenaza de partos prematuros, que es lo más frecuente. Entonces, o hemorragias, problemas en el momento del parto o en la etapa final del embarazo. Entonces, una mamá debe estar saludable porque su niño que está ya nacido la necesita. Y el bebé en formación no cabe, ¿no? Entonces, doble desgaste. Entonces, cuando la lactancia se da, sobre todo en los meses posteriores, más allá de la mitad del embarazo, hay riesgo de parto prematuro porque la lactancia estimula la producción de una hormona que produce contracciones. Entonces la mamá va a estar pasándola como hospitalizada, con contracciones. Es un riesgo, definitivamente sí, es un riesgo. Es muy complicado, como dice, ¿qué priorizo? ¿No? Mi bebé por nacer, o mi hijo, o yo. Entonces, para evitar esas complicaciones hay que protegerse con un método anticonceptivo. Entonces, muchas mamás van a su control postparto a los pocos días porque llevan a su niño y ahí son captadas, pero a conciencia de que quieren controlarse realmente, ir por un método anticonceptivo, no lo hacen. O tienen relaciones muchas veces confiando en la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva puede ser un anticonceptivo, pero no es de alta eficacia, ¿no? Hemos visto casos, a veces no es exclusivamente lactancia materna, a veces ellos le llaman lactancia materna exclusiva, pero sin embargo en la noche no han dado de lactar, o por ahí le dan agüitas y no lo consideran lactancia mixta. Entonces, como una lactancia no tan exclusiva les expone a salir embarazada, y a los 3 meses están saliendo embarazadas, ¿no? O en menos de 6 meses. Y es un riesgo, ¿no? Para los tres, ¿no? Para el feto, para la mamá y para el niño lactante. Para el niño lactante. Pero esto es una responsabilidad no solamente de la mujer. No, pareja, exacto. Es, creo yo, una responsabilidad de los padres, ¿no? Considerando de que la responsabilidad debe ser compartida. Así es, muchas mamás por algunos efectos secundarios ya no pueden continuar con un método anticonceptivo, o han estado mucho tiempo con el método anticonceptivo y quieren darse pues un descanso, y los papás, los varones, a veces no quieren asumir la responsabilidad de usar el preservativo cuando debería ser compartido, ¿no? Entonces por lo menos un tiempo, unos 3-4 meses que descanse la mamá, ¿no? Por algunos efectos secundarios, pienso que el varón puede ayudar en ese sentido, porque es responsabilidad de él también evitar un embarazo, ¿no? Las relaciones sexuales sin protección, obviamente, no van a traer otra cosa más que un embarazo, ¿no? Y estamos hablando de casos saludables. Exacto. No estamos hablando de una mamá, por las razones que sea, que tiene diferentes parejas. Ese es otro tema, y de verdad estamos hablando de embarazos que se supone son en familia, sea esposo, sea el compañero, sea las circunstancias que sea, pero estamos hablando de este tipo de relaciones saludables, porque hay relaciones que no necesariamente son saludables. Claro, ¿no? Las relaciones estables, obviamente estamos con mayor riesgo de embarazarnos si no nos protegemos, y hay un 10% aproximadamente de la población que no desea embarazo y que no usa un método anticonceptivo, teniendo una pareja estable, ¿no? Entonces, a veces le llaman método natural y sin embargo no son tan naturales que digamos, o sea, son mal llevados. Ahora tienen sus aplicativos o ven en internet y usan el método del ritmo, que en realidad está mal llevado, ¿no? Tiene que ser asesorado por un profesional, ¿no? Nosotros tenemos la atención de planificación familiar gratuita, pueden ir para evitar estos problemas de embarazos no planificados, ¿no? Con grandes repercusiones en su salud. Sí, en realidad en este siglo en el que nos encontramos hay diferentes métodos importantes donde se va a evitar el embarazo, pero tiene que ser una responsabilidad compartida. Exacto. Y si bien es cierto, lo que llaman en otros lugares, ¿no? Seguir el ritmo de la ovulación de la mujer puede darse. Si es que la persona está bien orientada, si conoce bien su cuerpo, si no hay alteraciones, si no hay un problema de digestión, porque todo eso influye. Sí, cualquier problema de salud puede afectar nuestro ciclo de ovulación, nuestro ciclo menstrual. Entonces, el método del ritmo, por muy puntuales que seamos, podría fallarnos en algún momento. Pero lo que está pasando es que muchas veces el método del ritmo está siendo mal llevado. Entonces, cuando tienen relaciones, el método del ritmo es evitar o abstener
oponerse, tener relaciones en el periodo fértil. Claro. Lo que están haciendo es tener relaciones en el periodo fértil y acompañarlos con la píldora de emergencia. Entonces crea todo un desorden en su ciclo ovulatorio, su ciclo menstrual, entonces ya es más difícil poder continuar el método de manera natural, ¿no? Y siempre afectando el organismo de la mujer. Sí, exacto. Porque ese es el punto, ¿no? Sí, exacto. Que es la mujer la que más está expuesta para evitar este tipo de controles. Siendo que la mujer puede tener un hijo al año y siendo que el hombre puede tener muchos hijos al año. Así es, entonces la responsabilidad debe ser compartida. Pienso que cuando uno escoge bien a la pareja, ¿no? Y la persona es una relación basada en el afecto, claro. Entonces hay responsabilidad de cuidarnos, ¿no? Mutuamente. Pero si solamente son encuentros eventuales, la mujer entonces opta por un método muchas veces de alta eficacia, pero no se protege de las infecciones de transmisión sexual, entonces está expuesta, de una manera está expuesta, ¿no? Entonces el varón y la mujer deben protegerse no solamente de embarazos no planificados, sino también de las infecciones, ¿no? Sí, este es un tema muy importante porque no solamente tenemos el problema de la anemia, sino otro tipo de infecciones que en realidad no lo voy a pasar ahora, sobre los síntomas de la diabetes, cómo se puede presentar, porque también se le puede presentar a la mamá en estado de gestación, ¿verdad? Claro, hay una diabetes gestacional. Normalmente a todas las gestantes le hacemos el tamizaje apenas llega a su primer control. Posteriormente, a las 20 semanas, 25 semanas, le hacemos un nuevo control porque podría ahí manifestarse, ¿no? Entonces le tamizamos para ver si está teniendo algún riesgo, ¿no? ¿Y por qué se presenta esta diabetes gestacional? ¿Cuál es la causal? Son los cambios hormonales también, hay un problema de resistencia a la insulina, entonces genera todo este cuadro, pero hay una predisposición generalmente. Muchas de ellas ya tienen predisposición a hacer diabetes, ¿no? Familiares, y se complica o se manifiesta en el embarazo y queda a veces después del parto. En muchas ocasiones solamente es transitorio y no vuelven a hacer otro episodio, ¿no? Porque ese es un tema bien importante, porque muchas veces la gente no conoce los síntomas, considera que es algo pasajero. Y a veces no hay síntomas. Y a veces, normalmente no hay síntomas. No hay síntomas, ¿no? Solamente se puede detectar a través de un examen, y los exámenes no son todos los meses, el test de glucosa. Entonces a veces se manifiesta a final, entonces es bueno que cada vez que le dan una indicación de hacerse un tamizaje de glucosa, es porque está en una etapa de riesgo y debe realizarlo. Hay pacientes que no lo realizan. Entonces llegan cuando estos son, digamos, cuando ya se sienten mal, dolor de cabeza, ¿no? Dolor intenso de cabeza. Entonces se confunde con otros síntomas o síntomas de otras enfermedades, perdón. Entonces le detectan, y a veces también van en las peores circunstancias, cuando ya el feto casi no se mueve, ¿no? Está a punto de morir, ¿no? Se ovita el bebé, entonces generalmente puede estar asociado también a un problema de diabetes, ¿no? Sí. Ahora vamos al cherry. Sí. Estamos en la semana, muy importante. Háblanos de dónde puede ir la gente para ver si hay charlas, si hay campañas, todo lo que se requiere en esta semana importante. Sí, esta semana estamos celebrando la maternidad saludable en todos los establecimientos del Perú. En Lima Centro tenemos centros de salud y puestos que están realizando eventos, charlas informativas. Acérquense a sus centros de salud, a sus puestos de salud, hospitales. La mayoría recibe sesiones educativas a través de psicoprofilaxis y estimulación prenatal y son los principales gestores de las celebraciones. Acérquense con confianza, pidan información, siempre tenemos, aunque sea un folleto, alguna información, una consejería gratuita que brindarles. No es necesario que estén gestando, pueden ser también mamás que están en preparación para un embarazo, ¿no? Tenemos un foro el día de mañana en el Paraninfo de la Universidad Villarreal, en Nicolás de Piérola, en la cuadra 5, están invitados de 9 a 2. Y el día viernes tenemos la clausura de la Semana de la Maternidad Saludable en el Centro de Salud Medalla Milagrosa de San Juan del Lurigancho. Todas están invitadas. Gestantes, familias pueden ir con sus niños porque es una clausura a nivel de Lima Centro. Gracias. Ahí está, han estado viendo la página del Face para que puedan ingresar y ver, ¿no? Yo me imagino que ahí lo he visto. Están todas las indicaciones que acabas de dar y quienes están interesados en asistir a los diferentes lugares. Está. Ahora me gustaría ya al final, un tema muy importante, de verdad te agradezco, Connie, que hayas estado con nosotros. Es un tema muy, muy importante y que no se está tomando en cuenta.
tanto las embarazadas muy jóvenes como las embarazadas muy adultas, porque ese es otro tema. Las edades extremas ese siempre es son otro problema, tema exacto. de los riesgos que se corren, ¿no? Cuando se es muy joven, cuando se es muy adulto. Exacto. Un mensaje final para cerrar nuestro programa. Prepárense para una maternidad sin riesgo. No hay mejor tratamiento que la prevención, ¿no? No llegar con complicaciones. La maternidad saludable es muy valiosa. La salud de la madre merece ser celebrada, por eso estamos en plena celebración toda esta semana. Gracias. Bueno, sí, hoy día nuestro tema, por el cual hemos conversado, son los efectos y riesgos de la anemia en el embarazo. Hemos estado con Connie Ábalos Gómez, corresponsable de la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva. Me comprometo a invitarte porque hay un tema muy importante y que es preocupante, la cantidad de embarazos adolescentes que tenemos en nuestro país, que es bastante serio, y lo más grave es la falta de información que los adolescentes tienen con relación a la reproducción sexual al inicio de su actividad sexual. Exacto. Y como siempre se señala acá, que el embarazo es el último de los problemas, porque vienen otro tipo de problemas que los adolescentes están expuestos a riesgo de muerte. Yo creo que ese es un tema muy importante. Claro, tú eres la especialista de la materia. Yo encantada. Y vamos a hablar sobre ese tema para saber sobre prevención, para hablar sobre educación sexual, que se tiene que tener sí o sí. Esa es mi convicción. Por favor, voy a hablar por mí. Es mi convicción que el ser humano, desde que es ser humano, ha tenido el mismo sistema de reproducción. Los tabús relacionados con ese tema, de verdad deberíamos guardarlos un poquito en nuestro baúl, porque es muy importante cuidar la salud de nuestros hijos, de nuestras generaciones nuevas, y evitar tantos tabús que lo único que hacen es perjudicar a nuestros jóvenes. Así que yo creo que vamos a hablar de ese tema. Claro. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Lógicamente los invitamos a estar la próxima semana, siempre con temas de esta naturaleza que ayudan a las familias un poquito a despercudirnos de esos mitos que surgen por ahí y que abarca un abanico de muchos saberes que tenemos, que nos dan nuestros profesionales. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.